Bonjour, bienvenidos y bienvenidas al canal Francés al Suave. El día de hoy estaremos hablando de octavo año. Como todos y todas saben, este año 2021 ha sido un curso lectivo por el momento con una modalidad combinada. Algunas actividades son presenciales, otras actividades son a distancia. Hoy vamos a hacer una revisión general de algunos asuntos que vamos a estar tratando en la edición de hoy. Por ejemplo, vamos a hablar de los porcentajes de la nota, cuánto vale cada guía, cuánto valen los instrumentos. Es una revisión general que la hemos comentado en clases, pero que es importante dejarla clara. Hablaremos y revisaremos las guías de trabajo autónomo y también los instrumentos. Y concluiremos el video de hoy revisando también las habilidades que hemos estado trabajando y cuáles son las perspectivas que otras actividades estaremos realizando en las próximas clases. Muy bien, en el primer punto hablamos de porcentajes de la nota. Francés es parte del grupo 1 de las materias académicas y todas las evidencias que estamos recopilando en nuestra materia de francés está dividida en dos tipos de productos. Por un lado, las evidencias de logro de las guías de trabajo autónomo y los instrumentos de evaluación sumativa. Por así decirlo, las guías serían como el trabajo cotidiano y los instrumentos de evaluación sumativa es una revisión de ese trabajo cotidiano que en otros momentos serían los exámenes. Ahora, como estamos en modalidad combinada, una modalidad a distancia y otra presencial, tiene estos nombres que son un poco diferentes, pero tienen la misma función. Las guías de trabajo autónomo son muchas, pueden ser muchas. En francés estaremos trabajando de 5 en adelante. Aún no sabemos, no tengo certeza si podremos trabajar 2 guías en mayo, 2 guías en junio. Dependiendo de la cantidad de guías, tendremos un valor, una sumatoria diferente. Si solo hacemos 5 guías de francés, por ejemplo, cada guía tendría un valor de 11%. Sin embargo, si hacemos 10 guías, algo que creo poco probable, cada guía entonces tendría un valor de 5,5. Según la cantidad de guías, cambia el valor individual de cada guía. El otro criterio son los instrumentos de medición sumativa. En este criterio sí hay claridad que solo se realizan 2 instrumentos de medición sumativa. Estos instrumentos de medición sumativa, el primero ya lo estamos aplicando, vale un 20%, y la segunda parte que se realiza al final de semestre, en junio, tendrá un valor de 25%. Comenzamos con la guía de marzo. Como todos recordarán, la primera guía fue una guía de repaso. Estuvimos revisando algunas habilidades y algunas actividades relacionadas con lo trabajado en séptimo año. Vamos a revisar el contenido de esta primera guía. Muy bien, las instrucciones iniciales, como siempre. Bien, la primera actividad fue un video, un audio que pusimos en YouTube. Se trata de diferentes personas hablando diferentes idiomas y debíamos hacer un ejercicio de reconocimiento de qué lenguas corresponden a qué país. Este primer ejercicio es de cultura general, nosotros no hemos estudiado ruso ni chino, claramente, pero es parte de un ejercicio de identificar algunos trazos generales, cómo suenan las diferentes lenguas del mundo, y también aproximarnos a que algunas lenguas sí las podemos reconocer a pesar que no las hablemos. Este primer ejercicio lo trabajamos en clases con un audio. También tenemos un ejercicio de asocie en el cual debemos relacionar la imagen con su respectivo diálogo. Hay algunas pistas en estas conversaciones que nos pueden ilustrar un poco las reglas de los diálogos formales e informales. Como recordaremos, todos los diálogos formales en francés normalmente están en un registro de vous. Recordaremos que el vous, el equivalente en español sería usted, una fórmula utilizada entre personas que no se conocen o personas que tienen un rango social o una relación de poder
diferente en sus tratos cotidianos. Situación muy diferente al registro familiar, al registro informal, donde la gente normalmente se tutea en francés. Acá, entre las tres opciones, hay dos frases de registro formal y una frase de registro informal. Si podemos hacer un comentario general, mirando las tres imágenes, podemos observar que en dos de estas imágenes es una interacción entre el profesor, la profesora y un estudiante. Y hay un diálogo entre dos estudiantes que se tratan como iguales y se tutean. Esas son las pistas para determinar qué diálogo corresponde con cuál imagen. ¿De acuerdo? Además, como parte del repaso de las actividades de séptimo, en esta guía de octavo hay una revisión del alfabeto, del abecedario en francés. Pueden dar clic en la opción aquí de la flechita para poder visualizar y escuchar el audio, o escaneando el código QR también pueden descargar el documento donde se escucha claramente cada letra del francés. Para finalizar la primera guía, realizamos un diálogo, completamos un diálogo de manera escrita. Se trata de un diálogo de un registro informal, es decir, la gente se tutea, y este diálogo viene con algunas pistas para orientar la producción escrita. Por ejemplo, en la cabeza del personaje a la derecha vemos algunas palabras que nos van a ayudar a identificar cuándo y qué es la respuesta esperada de esta conversación. Tenemos dos personajes. Un personaje se llama Richard. El segundo personaje se llama Laura. Laura. Estos dos personajes, solo mirando la imagen, podemos determinar que son dos jóvenes, dos personas que están al mismo nivel, y es normal que ellos se traten con un tuteo, que se traten de manera informal, de una manera más familiar. La primera pregunta que realiza Richard es la siguiente: Salut, ¿cómo ça va? Ustedes en clase siempre responden esta pregunta, pueden ya tener una idea, una noción de qué pueden escribir. Si se les olvidó cómo se escribía ça va bien, la misma pregunta lo tiene escrito. Entonces lean la pregunta, muchas veces en las preguntas están las respuestas, ¿de acuerdo? Un gran tip. Bien. Entonces, tenemos la primera respuesta, bien. Ahora, no es escribir aquí bien y ya, es escribir una frase completa que se corresponda con el contexto de un diálogo informal. Lo mismo aplica para la segunda pregunta. Segunda pregunta. Je m'appelle Richard. Et toi? Comment tu t'appelles? ¿Recuerdan que en séptimo trabajamos la presentación personal? Bueno, aquí estamos haciendo un repaso. La frase completa inicia igual que la pregunta. Je m'appelle. En lugar de escribir Richard, escribimos el nombre del personaje que está respondiendo. Où habites-tu? Lo mismo podemos hablar de la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta pregunta, donde se pregunta por el domicilio. Où habites-tu? Se pregunta por la edad. J'ai 16 ans. Et toi? Se pregunta sobre los gustos personales, sobre los deportes. El primer personaje dice J'aime le voleibol. Et toi? Quel est ton sport préféré? Y la última frase tiene que ver con las despedidas, que si podemos también recordar de las actividades del año pasado, normalmente siempre es una repetición, un espejo de lo que el otro dice. En este diálogo tenemos el ejemplo de Richard, que finaliza su frase diciendo au revoir, Laura. ¿Por qué no? Laura podría responder au revoir, Richard. Con este ejercicio finaliza la primera guía, la guía de marzo de octavo año, y creo que podríamos pasar a la siguiente. No olviden que yo he estado dejando algunas actividades complementarias para ir más allá. Les puse, por ejemplo, el enlace a este canal que se llama Pariciando, un canal que tiene la colaboración
de una persona nativa que habla francés y una persona nativa que habla español, y que es muy interesante la colaboración que hay entre estas dos personas para poder aprender de una buena manera las diferencias y similitudes entre estos dos idiomas. Pasamos a la guía de abril. La guía de abril, la guía más difícil que hemos hecho hasta el momento, en realidad es un ejercicio de repetición de las reglas de conjugación de los verbos regulares. Por si no lo han podido ver, les recomiendo que visiten estos dos videos que vamos a visualizar en este momento. Yo les mandé al grupo de WhatsApp y también lo estuve posteando en Teams. Hay un video que yo considero que es infantil, pero sin embargo es muy claro cuáles son los verbos regulares en francés. Veamos. Fufu Chanel. Ok, creo que esto no lo están escuchando, pero bueno. Muy bien, los verbos regulares normalmente finalizan con ER. Par exemple, sauter. S-A-U-T-E-R. Sauter. Presta atención a cómo finaliza cada verbo con esas letras rojas. Esas terminaciones que salen en rojo son las terminaciones que debemos memorizar para poder conjugar un verbo. Entonces, ustedes al conocer y manejar estas terminaciones van a poder conjugar cualquier verbo en francés. Otro video que les invito a que visiten y miren es la canción Aimer, una canción en francés que explica las reglas de conjugación de los verbos regulares que terminan en ER, como el verbo aimer del título. Y es un refuerzo de esta misma actividad que acabamos de ver. Ahora, en la guía de trabajo autónomo, voy a buscar la guía de trabajo autónomo, vienen algunos ejemplos, como el verbo ducharse, o el verbo practicar, o el verbo jugar, se doucher, pratiquer, jouer, verbos regulares que, siguiendo las terminaciones indicadas en los ejemplos, ustedes van a poder ser capaces de escribir y redactar frases en francés, describir las actividades que realizan otras personas y completar los ejercicios propuestos. Un ejemplo, tenemos acá la terminación del verbo pratiquer, ¿okay? Es el verbo pratiquer, lo que está entre paréntesis. Yo debo escribir en la línea la manera conjugada de este verbo. Como podemos observar, el sujeto en este verbo es je. Veamos. Je. Si vemos el ejemplo, acá dice pratique. Je pratique. Ok, entonces lo que hago es escribo el mismo verbo, pratiquer, pero en vez de la R, solo dejo una E final. ¿De acuerdo? Más adelante, si yo tuviera el mismo verbo, pero con tu, yo escribo el verbo pratique, pero en vez de la R, escribo una S final. ¿Ok? La segunda frase dice mes meilleurs amis. Mis mejores amigos. Mes meilleurs amis. El verbo es preparar. Préparer. Escribo el mismo verbo. Préparer. Pero estoy viendo que mes amis, ¿qué sujeto es? No es yo. No es tú. No es la tercera persona il o él. Porque son varias personas. Entonces se trata de la tercera persona en plural. Ellos y ellas. Mis mejores amigos. Prépare. La terminación cuando es tercera persona es terminación ENT. Entonces escribo prépare ENT. Prépare une fête. Preparan una fiesta.
Ok. Mes meilleurs amis préparent une fête. Tercer ejemplo. Nous. Voyager es el verbo de viajar. Voyager. Dice nous voyager en France. El verbo voyager es una de las pocas excepciones. Se escribiría... Estoy escribiendo malísimo. Se escribiría nous voyager en France. Ahí no estoy conjugando. Estoy poniendo el verbo tal cual. ¿Qué terminación debo colocar? Nos observamos. Si el sujeto es nous, busco nous y veo que la terminación es ONS. Entonces, nous voyagerons. ONS. Al final del verbo. Y ahí estamos diciendo nosotros viajamos en Francia. Ok. Siguiendo este modelo, ustedes pueden resolver absolutamente todos los ejercicios de esta guía. Continuamos. El modo imperativo es otro modo verbal que recupera el ejercicio anterior, las conjugaciones, y sin embargo es más simple, pues solo están 3 conjugaciones posibles. En la segunda persona singular, tu, en la primera persona plural, nous, nosotros, y en la segunda persona plural, vous, vosotros o ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, el verbo entrar, un verbo regular, un verbo sencillo, queda con la terminación e. En vez de er, termina e y se pronuncia entre, dando la orden, la recomendación entra. Si la orden es para nosotros, sería entrons, entremos, entrons. Entrons a la salle de clase, entremos a la sala de clase. Por ejemplo, si veo un grupo de estudiantes que está fuera del aula y deseo que ingresen, yo les puedo solicitar con este verbo entrer dans la salle de clase y les estoy dando una indicación a ellos. En este caso serían ustedes, los estudiantes, por favor entren. Tenemos la única excepción en esta tabla, que es el verbo aller, el verbo ir, que en la segunda persona del singular, tu, se convierte en va. Va, lo acabo de escribir acá. En las otras conjugaciones se mantiene la regla. Ale le cambio la terminación er cuando se trata de nosotros por ons. Allons, vamos. Y que ustedes vayan sería la misma regla. Ale y la terminación ez, como se ejemplifica en la tabla. Y si consultan la tabla anterior de las conjugaciones de verbos regulares, la ez siempre aplica para todos los verbos conjugados con el sujeto vous. ¿De acuerdo? Siguiendo estas instrucciones, ustedes van a poder completar este ejercicio fácilmente. La última parte de esta guía tiene que ver con la negación, cómo convertimos esta orden de entra, entremos, entren, cómo la transformamos en una orden negativa, una orden opuesta. No entre, no entres, no entremos, no entren. Para poder hacer una frase negativa, vamos a trabajar con las dos partículas ne, el verbo, pas. En francés una doble negación tenemos. En francés tenemos una doble negación con dos palabras. Una antes del verbo, la palabra ne. Tenemos el verbo y después del verbo agregamos la fórmula pas. Ne pas. Por ejemplo, viene en el ejercicio de frases negativas, viene una frase que dice allez a la plage. Allez a la plage. Si decíamos que tenemos que agregar para convertir la frase
positiva en una frase negativa, debemos agregar la fórmula ne antes del verbo y pa después del verbo. Debemos identificar cuál es el verbo de esta frase. Tenemos el verbo aller, que habíamos dicho que es el verbo ir. Aller a la playa, vayan a la playa, se convertiría en ne allez pas a la playa. Y hay un detalle, como la A choca con la E de la negación, se convierte en apóstrofe, n'allez pas a la playa. Ahí tenemos un ejemplo de negación sencillo utilizado en una frase imperativa. Otro ejemplo, entre dans la salle de classe, que es el último. Bien, vamos a hacer la misma frase, entre dans la salle de classe. Agregamos ne antes del verbo, pas después del verbo. Misma regla, ne, el verbo es entrar, pas. Y como hay choque de vocales, la E con la E, desaparece la primera. N'entre pas dans la salle de classe. No entres al aula. ¿De acuerdo? Fácil. Así concluye la segunda guía de trabajo autónomo de francés para octavo año. Para cerrar esta recapitulación, vamos a mirar ahora el instrumento de medición sumativa. El instrumento de medición sumativa de francés es mucho más simple y mucho más fácil que las mismas guías, porque en realidad es una recapitulación, una revisión de lo que ya se trabajó en las guías anteriores. Tenemos, por ejemplo, una primera actividad donde se analiza y se revisa la asociación. Un primer ejercicio de complete. Debemos completar cada frase con el país correspondiente al idioma que habla cada personaje de cada frase. Por ejemplo, la primera frase dice Anya est russe. Estamos hablando de su nacionalidad. Ella es de nacionalidad rusa. Ella viene de ¿qué país? Ustedes deben buscar la lista. Dice la Alemania, la China, el Brasil, la Rusia, la France, los Estados Unidos. Ustedes deben elegir qué país corresponde con la frase de Anya, qué país corresponde con la frase de Lynn, qué país corresponde con la frase de Jane, y así hasta finalizar la última frase. El segundo ejercicio tiene que ver con la conversación, la identificación de frases formales e informales. Recordemos todas las frases que incluyan vous, que incluyan títulos como monsieur, madame, para referirse con respeto a la otra persona, normalmente son frases y registros de conversación formal. Por el contrario, cuando tenemos frases donde se utiliza el tuteo, donde se utilizan saludos como salut, ça va, saludos que son muy informales, normalmente estaremos entonces hablando de frases de registro informal o registro familiar. Familiar. Listo, ustedes aquí tienen 10 puntos ganados. La tercera parte del instrumento de medición sumativa es un marque con X. Ustedes deben observar las fotos, identificar cuáles monumentos están ahí. Deben observar el afiche, un afiche que trata del confinamiento, que trata de la pandemia, que trata de la prevención. Es parte del análisis de lo que trabajamos antes, los verbos imperativos. De hecho, podemos observar en este afiche una primera palabra que termina en EZ, conjugado en vous. Restez à la maison. Rester es quedarse. Si vemos con más detalle, arriba del afiche hay más frases. Tenemos frases como travailler, lycée, lycée. Tenemos otros verbos como el verbo chanter, entre otros. Bien,
Para finalizar esta tercera parte del instrumento, se nos pide identificar los verbos que acabamos de revisar y elegir 6 y colocarlos en este cuadro. Así se cierra el instrumento con un pequeño ejercicio de asocie, donde tenemos la frase 1 que dice lisez des livres y ustedes deben asociar la letra de la imagen que se corresponde con esa frase. Tenemos 10 frases diferentes, 10 imágenes diferentes, no sobra ninguna se repite y simplemente usted debe asociar cuál frase se corresponde con cuál imagen. Así finalizamos con la revisión del instrumento de medición sumativa y vamos a cerrar el video hablando un poco de lo que viene. Me gustaría anunciarles también que en las próximas semanas estaremos trabajando nuevos temas en francés. Por ejemplo, tenemos como parte de la prevención de la propagación del virus, estaremos trabajando las partes del cuerpo, cómo se dice lavarse las manos, lávate las manos, cómo se dice cúbrete la boca, entre otras frases posibles en un contexto de pandemia y en un contexto de aprendizaje de otras lenguas. También estaremos trabajando algún tipo de proyecto en el cual ustedes van a elaborar afiches publicitarios, invitando a la gente a cuidarse, invitando a la gente a mantener las distancias y seguir cuidándonos ante esta difícil situación que estamos viviendo a nivel planetario. No olviden darle like a este video, suscribirse al canal Francés al Suave y nos vemos la próxima.